exclusivamente al Señor. Pero ya llegaremos allá. Estamos en el capítulo 9, en esta hermosa historia también acerca de el ciego que fue sanado por el Señor. En los últimos mensajes, en los últimos sermones, estuvimos revisando al Señor Jesús en su aparición pública. Recuerden que Jesús estuvo 3 años predicando públicamente la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Juan nos relata en 3 versículos 3 Pascuas distintas. Y en la última Pascua, la tercera Pascua, ya Jesús fue entregado, fue sacrificado. Pero desde el capítulo 7 en adelante, Él viene ya revelándose progresivamente, viene revelando todo lo que conlleva ser el Hijo de Dios, todo lo que conlleva ser el Mesías. Se revela como la palabra viva, ¿cierto? Como la fuente de agua viva, como la luz del mundo. Toda la gente, todo aquel que viniera al Señor, a Dios, debía creer en Él primero para ser salvo. Él es el agua que salta para vida eterna, el que saciaría la sed de todos, es el pan de vida eterna, el cual de Él comieres no tendría hambre jamás. Entonces se revela como el verdadero libertador, y al final del capítulo anterior se revela como el yo soy. Antes que Abraham fuese, dice Él, yo soy. O sea, Él se revela finalmente como el Dios eterno. O sea, se revela completamente el Señor Jesucristo. Por eso cantamos recién, estamos completos en Él, porque Él lo es todo. No podemos ejemplificarlo solamente con el agua, decir Él es el agua que salta para vida eterna, porque Él es el agua, el pan, Él es todo. Necesitamos todos los elementos para poder describir algo, algún atributo de Dios, alguna virtud de Cristo. Pero así hemos visto también cómo Cristo se fue revelando progresivamente, mostrando su gloria. También vemos progresivamente revelarse la incredulidad de los fariseos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que poco a poco van revelando aún mayor incredulidad. Desde el capítulo 6, cuando ya no querían andar con Él, cuando dijeron dura es esta palabra, poco a poco va aumentando esa incredulidad a tal punto, cuando ya al final nos encontramos con que crucificaron al Señor, entregaron al Señor. ¿Se da cuenta cómo la incredulidad puede ir creciendo cuando la permitimos en nuestra vida? Puede ir endureciendo más y más nuestro corazón, a tal punto de que ya podemos vender, entregar al Salvador. Entonces ha ido creciendo de forma gradual hasta que manifestaron su verdadera cara. Finalmente la verdadera cara de estos hombres es que querían matar a Jesús. Eso era lo real en su vida. A pesar de que en muchos pasajes dice que creían en Él, pero realmente no creían. Su corazón estaba lleno de rebelión, de engaño y de deseos de matar a Jesús. Vamos a orar y luego leer. Padre, damos gracias por tu misericordia. Y pedimos, Señor, que nos bendigas en este estudio, que uses tu palabra para edificarnos, para bendecirnos, Señor, y para ver la grandeza de Cristo en el texto. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario, verso 4 nuevamente, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Esta es una historia que se va desarrollando en todo el capítulo.
que la próxima semana vamos a ver cómo concluye esta historia y cómo este hombre se convierte a Cristo de todo su corazón, y también se muestra aún más la incredulidad de los hombres, de los fariseos, de los líderes religiosos. Pero podemos ver este tremendo milagro. Si una cosa caracterizó, sabemos, lo he dicho, 3 cosas caracterizaron el ministerio del Señor Jesucristo. Una de ellas fue las parábolas, que no se mencionan en el Evangelio de Juan, pero sí en los otros evangelios sinópticos. Las parábolas fue algo característico del Señor, no para ilustrar el sermón y hacerlo más entretenido, aunque pareciera eso muchas veces cuando Él dice parábolas, sino que Él mismo dijo para que los que vean puedan ver más la gloria de Dios, los misterios de Dios, para que puedan verlos claramente, y los que no creen puedan ser más enseguecidos. O sea, trae bendición y condenación esas parábolas del Señor. Vemos también encuentros que Jesús tuvo. Aquí sí lo vemos en el Evangelio de Juan: Jesús y Nicodemo, Jesús y la mujer samaritana, Jesús por el joven rico en otros pasajes. Y así, varios encuentros que el Señor Jesús tuvo con la misma mujer de la cual estaba hablando hace un rato, del frasco de alabastro, la mujer del flujo de sangre, Jesús Zaqueo. Muchos encuentros que caracterizó el ministerio del Señor Jesús y que nos enseña una forma de evangelizar. Note eso, cuando yo paso por esas historias, yo veo cómo el Señor Jesús llegaba a la gente, cómo evangelizaba, cómo llegaba con el Evangelio. Y podemos aprender mucho de la evangelización también a través del mejor maestro, que es nuestro Señor Jesús. Y que la evangelización personal es algo muy productivo, algo que trae muchas vidas a los pies de Cristo. Por eso que debemos estar predicando el Evangelio de manera personal, ¿cierto? A las personas, a pesar de que tenemos que salir también como iglesia, ¿cierto? Debemos hacerlo constantemente de manera personal. Jesús lo hizo una y otra vez. Y lo otro que caracteriza al ministerio del Señor son las sanaciones, los milagros portentosos que Él hizo, mostrando que Él era el Hijo de Dios, que Él venía con el poder de lo alto y sanó a muchos. Vemos que los milagros no salvan, sí, los milagros aumentan la fe del creyente. Si tú has visto milagros del Señor, yo creo que sí, todos los creyentes lo han hecho, puedes aumentar tu fe, alabar más a Dios, pero no salvan a los inconversos. Puede venir un ángel del cielo a hablarle a alguien, pero no van a creer si lo creen a Moisés y a los profetas, si no creen a la palabra. Entonces estas personas veían los milagros de Jesús y su incredulidad se manifestaba aún más en medio de los milagros de Cristo. Lo vimos en el milagro de Betesda, del paralítico, ¿cierto? Y aquí también cómo, a pesar de ver que Jesús venía con el poder de lo alto, estos hombres no creían. Entonces, cuando tú ores por los no creyentes, nos pidas: Señor, haz un milagro en su vida, de sanarlo de algo. O sea, si puedo orar por eso, pero primeramente pide por su alma, por el milagro más grande, que es el milagro de la salvación, de que sus ojos vean claramente. Entonces estos hombres declaraban ser hijos de Moisés, hijos de Abraham, ¿cierto? Ellos eran sus padres, sus referentes, aquellos que servían a Dios. Ellos creían, dijimos la vez anterior, que eran hijos de Dios por ser hijos de Abraham. Pero Jesús les deja claro que no es así, porque su corazón y sus obras estaban lejos de las obras y el corazón de Abraham. Entonces Jesús le dice: ustedes hicieron la obra, o hacen la obra de su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo. Y las obras de vuestro padre quieren hacer. Son linaje de Abraham por la sangre, pero no por la fe. Los verdaderos hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham, los que tienen la fe de Abraham. Los cristianos son los verdaderos hijos de Abraham. Somos el verdadero pueblo de Dios. Porque por linaje tú no eres creyente. Entonces tendríamos que decir que los hijos de los creyentes son cristianos, porque tienen nuestra sangre. No. Ellos necesitan a Cristo, porque eres hijo de Abraham por la fe, hijo de Dios por la fe. Los que creen en su nombre, dice la Biblia, son los que son llamados hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados por Dios mismo. Dios obra en nosotros en el milagro de la salvación. Cuando tú eres transformado por la gracia de Dios, eres salvo, Dios te hace nacer de nuevo. Eres obra de Dios totalmente. No hay ninguna intervención humana en ese milagro, porque sus hijos no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por eso Jesús les dice que si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ¿qué pasó? Que vimos que pasó finalmente, quisieron apedrearle. Estos hombres tomaron piedras, pero Jesús salió caminando en medio de ellos,
No porque tenía temor, sino porque aún no era el tiempo, aún no era la hora de su muerte, aún no era la hora de su partida. Porque todo estaba establecido por Él desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, las cosas estaban establecidas para que sucedieran de una forma. Y Cristo tenía que morir 3 Pascuas después de comenzar su ministerio. Por lo tanto, aún no era la hora de su muerte. Estaba probablemente en su segundo año de ministerio. Faltaba aún una Pascua más. Faltaban aún cosas por hacer. Como por ejemplo, la sanación de este ciego. Todo lo que Jesús hacía, hermano, no era por casualidad. No era que iba caminando y de repente se encontraba con alguien. Por casualidad lo sanaba. Le era necesario pasar por Samaria cuando estaba con la mujer samaritana. Le era necesario ver a este ciego de nacimiento. Y quizás una persona que muchos de nosotros menospreciaríamos, que quizás estaba botada en la calle. Usted ha visto a personas tiradas en la calle, ¿cierto? Viviendo quizás entre cartones. Pasa mucho eso en nuestro país. Personas en situación de calle, mendigando, y que a veces son menospreciables para nosotros. A veces nos pasamos por alto sin siquiera darnos cuenta que están ahí. Pero Jesús vio a este hombre que estaba en esa condición. Y para él era un alma necesitada. Para él era una persona creada a imagen de Dios, con una necesidad en su vida, que era la necesidad de la salvación. Y de hacer un milagro también, que era que ese hombre pudiera ver, para que la gente también pudiera ver el poder de Dios. Entonces, hermanos, como decíamos en la mañana también, todas las personas fueron creadas a imagen de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos amar a cada una de las personas y hacer bien a nuestro prójimo cuando está en necesidad. Leía hoy un salmo eso en la mañana, en mi devocional. Leía en el salmo, se lo voy a leer para decirlo textualmente, verso 41. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Cada vez que habla de ayudar al pobre, hay una bendición para esa persona. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bienaventurado el que da al pobre, el que se acuerda del pobre. O sea, el Señor Jesús nos dejó ejemplo de eso, hermanos. Él se acordó de aquellas personas en necesidad. Él ayudó a esas personas en necesidad. Él sanó a esas personas desvalidas. ¿Recuerda Hechos capítulo 3? El apóstol Pedro junto a Juan caminando hacia el templo en la hora de la oración y se encuentran con un cojo que estaba pidiendo dinero. ¿Y qué dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Vemos un milagro portentoso también donde todos quedaron atónitos, y esa discusión de lo que causó eso dura hasta capítulo 5 del libro de los Hechos. Entonces hoy veremos cómo Jesús nuevamente muestra su gloria, muestra su deidad, cómo se compadece nuevamente de una persona que se encontraba en miseria, en necesidad, mostrando, hermano, la gracia abundante de Dios, esa misma gracia que mostró hacia nosotros un día. Cuando tú veas estas cosas, no te olvides de lo que Dios ha hecho en ti. Y llévalo todo esto a la misma situación, pero espiritual. Porque cada milagro, creo yo, cada milagro que el Señor hace es un cuadro de nuestra salvación. Es un cuadro de nuestra salvación. Por ejemplo, cuando en la Biblia habla de la mujer con flujo de sangre, dice una mujer, y uno se mete aquí en los detalles que dice Lucas sobre todo, es una mujer que había gastado todo cuanto tenía, y antes le iba peor, que había visitado muchos médicos. O sea, una mujer en la situación hace 12 años en angustia, 12 años en tribulación, 12 años en necesidad, 12 años menospreciada porque eran mujeres inmundas, 12 años en situación de pobreza, 12 años sin esperanza, pero luego dice hasta que oyó hablar de Jesús. Oh, hermano, eso es tremendo para mí. Hasta que oyó hablar de Jesús. ¿Cuántos años de nuestra vida tuvimos en miseria, en necesidad, en angustia, en perdición, hasta que oímos hablar de Cristo? Cada milagro del Señor es un cuadro de nuestra salvación. Es un símbolo de lo que Dios ha hecho en nosotros al salvarnos, al perdonarnos. Y aquí vemos a un ciego en necesidad. Dice al pasar Jesús que un hombre ciego de nacimiento. Imagínense, desde el inicio de su vida, él no sabía lo que era la luz. No puede hacer algo tan natural que nosotros hacemos, que es ver. Yo puedo verles, contemplar los colores.
¿Cierto? Algunos a veces con el tiempo o genéticamente tienen problemas de la vista y comienzan a ver más distorsionados, pero ven. Podemos ver, deleitarnos de los colores, de la grandeza, incluso disfrutar de la creación de Dios a través de nuestros ojos, deleitarnos en esas cosas, cosas tan maravillosas, tan básicas. Entonces Jesús se encuentra con este hombre que nunca tuvo esa bendición de ver, alguien que lo único que conocía era la oscuridad, no conocía lo que son las luces, no conocía los colores, había tenido la desdicha de nacer en esa condición. Y no solo eso, no solamente era un problema de vista, sino que en aquellos tiempos era un problema de tener necesidades también, porque una persona sin vista no podía trabajar, una persona sin vista era menospreciada. No significa que se perdió solamente de los lindos paisajes, de la cordillera, si estuviera en Chile, de hermosas obras de arte, de ver los rostros de sus seres amados. No era solamente eso, sino que tenía la imposibilidad de trabajar. Una persona dependiente de otros, dependiente de la caridad, dependiente de la limosna. Dice aquí, no estaba él pidiendo, mendigando. Era un hombre que estaba pidiendo, que vivía de la limosna. No servía para el trabajo, no servía para la guerra, era menospreciado en la sociedad. Lamentablemente eso ocurría. Lo mismo con las viudas, los huérfanos. Por eso el Señor dice, ocúpate de esas personas. Porque eran personas carentes, personas necesitadas. Hoy no ocurre tanto, pero por ejemplo en la época de Spurgeon, de George Mueller, usted puede leer biografías de George Mueller, los cristianos hacían orfanatos. Porque hermano, la cantidad de niños que eran huérfanos, que vivían en la calle, era tremenda. ¿Y cómo un cristiano no se va a compadecer de eso? ¿Cómo no va a hacer un esfuerzo para hacer un orfanato, para hacer algo que pueda ayudar a la sociedad y predicar así el Evangelio? Entonces eran hombres para la sociedad inservibles. Entonces los ciegos estaban lejos de ser personas acomodadas, pertenecían a la clase de los marginados, que no se reconocía en ellos dignidad, vivían en necesidad, vivían en miseria. Imagínense impotentes también ellos, sentirse así, no poder hacer nada, queriendo quizás ver. Pero para sumar más desgracia, la cultura religiosa de aquella época, la cultura religiosa farisea, los condenaba, en vez de sentir compasión por ellos, los reprochaba y los condenaba porque decían, este tiene que haber pecado en algo, por eso está así. ¿Pecó él o pecó sus padres? Eso decían los fariseos. Por eso está en esa condición. Imagínense, aparte de socialmente ser marginados, espiritualmente también ellos no tenían posibilidad de ser un fariseo, de ser un religioso de aquella época, destinados a ser pordioseros y de vivir de la compasión de otros. Eso era un ciego. Entonces lo más probable es que este hombre, al igual que el de Hechos 3, estuviera ubicado cerca del templo, porque los mendigos entendían que la gente que iba al templo era más compasiva, ¿cierto? Más religiosa, y podía darle algo para poder subsistir, para poder vivir. Hermanos, lo que me hace pensar eso, y lo que nos debe hacer pensar, es toda la miseria que introdujo el pecado en esta vida. Nosotros debemos, como cristianos, tener un alto concepto de lo que es el pecado. Cuando tenemos un bajo concepto de lo que es el pecado, vivimos de manera libertina. Pero cuando nosotros entendemos qué es el pecado y qué causó en nuestra vida, hermano, entonces tomamos con seriedad ese asunto. Porque el pecado entró a la maldición a este mundo, distorsionó todas las cosas, dañó todo, absolutamente todo. Dañó nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra alma, nuestra voluntad, pero también dañó nuestro cuerpo. El hombre comenzó a morir, el hombre comenzó a enfermarse. Y sí, de alguna forma, este hombre estaba ciego producto del pecado, por el pecado de Adán. Pero estos hombres juiciosos, prejuiciosos como los fariseos, ellos entendían que él personalmente había pecado en algo y por eso estaba en esa condición. De hecho, llegaban a decir algunos que incluso por algún pecado que el niño cometió en el vientre, podían estar en esa condición. Ustedes saben cómo eran los fariseos. Entonces este ciego
es un testimonio de los efectos de la rebelión del hombre contra el Señor. La miseria en el mundo es un reflejo de la rebelión del hombre. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios allá en los niños? ¿Cierto? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios no está con los niños de África? ¿Por qué Dios no está con los niños pasando necesidad? Bueno, esa es una realidad de la rebelión del hombre contra Dios. No del carácter de Dios, porque Dios es bondadoso. El hombre es rebelde contra Dios y por eso cae en la miseria. Entonces nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron al Señor. Y entró el pecado, la muerte, la corrupción. Ahora hay enfermedad, hay dolor, hay llanto, hay cansancio, hay fatiga, hay dificultad, hay sufrimiento. Todo eso por causa del pecado. Pero un día el Rey volverá para redimirnos de todos esos dolores, de todas esas angustias. Un día estaremos nuevamente disfrutando de Él para siempre, pero ya sin dolor, sin llanto, sin enfermedad, sin muerte, porque Él ha vencido en la cruz, porque Él venció. Pero por ahora en este mundo, estas situaciones son un reflejo del pecado. El ser humano murió espiritualmente y trajo a su alma consecuencias, a su vida, a su cuerpo, por la rebelión contra el Señor. Se volvió esclavo del pecado también el hombre. Y todo eso lo conocemos como la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Desde ese momento el hombre está muerto en sus pecados, está corrupto, está sin vida espiritual, sin sensibilidad, a tal punto que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no solamente Adán y Eva, sino toda su posteridad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso debemos odiar el pecado, hermanos. Odiar el pecado. Odiarlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Porque no proviene de la creación de Dios. Proviene del diablo, del maligno. Él es padre de mentira. Él es un ser pecaminoso. J.C. Ryle dice, aprendamos a odiar el pecado con un odio piadoso, sabiendo que es la raíz de todos nuestros dolores y necesidades. Luchemos contra él, mortifiquémoslo, crucifiquémoslo y aborrezcámoslo tanto en nosotros mismos como en otros. No puede haber una prueba más clara de que el hombre es una criatura caída que el hecho de que pueda amar el pecado y encontrar placer en él. Eso muestra la caída del hombre. Versículo 2 al 4 del capítulo 9 de Juan dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Estas ideas no solamente estaban entre los fariseos, sino que habían permeado, incluso malentendiendo las Escrituras, en los mismos discípulos. Ni siquiera este hombre ciego de nacimiento recibió compasión de los discípulos de Jesús, sino cuando ellos lo ven, dicen: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué está así en esa condición? O sea, daban a entender que toda desgracia es por un pecado individual. Hermanos, hay cristianos que piensan eso. Ven a un hermano padecer, ven a un hermano sufrir y piensan: a ver, ¿qué pecado cometió este? A ver, ¿viste que esto es consecuencia? No, hermano, tú no debes ser juicioso en tu trato con tus hermanos, debes ser compasivo. No seas como los amigos de Job, que ellos creían tener la razón y decían: no, por algún pecado Job está así, pero Dios después les muestra que no es así, y Job tuvo que orar por ellos para que ellos se arrepintieran. Entonces sé compasivo en su trato, sé juicioso contigo mismo, sé juicioso con tu propio pecado y condénate, porque tú sabes si lo que está pasando en tu vida es por pecado, pero no lo sabes en la vida del otro. Entonces sé compasivo. Ellos pensaban que los mal formados, los discapacitados o enfermos estaban bajo maldición, producto de algún pecado. Pecado propio o algún pecado de los padres, la maldición generacional que los seguía. Entonces exageraban en el efecto del pecado en ese sentido. Entonces, hermanos, debemos aprender de esto y nosotros ser misericordiosos como el Señor. El Señor no estaba preocupado de eso, el Señor estaba preocupado de su alma, de sanar el problema espiritual, de darle salvación, de darle vista también a este hombre y hacer ese milagro. Entonces, una cosa es afirmar que existe una relación entre el pecado y el sufrimiento,
porque el sufrimiento viene por el pecado de Adán, pero otra cosa es hacer un juicio sobre una situación particular de alguien. Hacer un juicio de algo, asegurando que si se encuentra así es porque cometió algo mal. Cuidado con eso. Entonces, como cristianos debemos tener cuidado con emitir juicios a la ligera. No es que no debemos condenar el pecado, sino que debemos tener cuidado de emitir juicios a la ligera. Por eso existe la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es para evitarnos andar hablando por aquí y por allá, de ser juiciosos por aquí y por allá, sino exponer públicamente casos cuando es necesario, o la consejería bíblica, o tratar los casos de manera privada, o hablar tú con él a solas, como la Biblia dice. Pero debemos tener cuidado con ser juiciosos, debemos autoexaminarnos primero. Entonces Jesús quiere que se enfoquen en otra cosa y les dice que este hombre está así para que el poder de Dios se manifestara en él. No por lo que ustedes dicen, no por un pecado de sus padres, obviamente es consecuencia del pecado de Adán, pero es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, en este mundo caído, perdón, ese fue el sol de completo del tío, hermano, perdón. En este mundo caído, nosotros nos vamos a enfermar. Aún los cristianos, hermano, nos vamos a enfermar. Pero muchas enfermedades son con un propósito espiritual. A veces podemos enfermarnos por pecado. Sí, la Biblia lo dice también. Que incluso por tomar la cena del Señor indignamente, muchos estaban enfermos y otros dormían. Entonces podemos enfermarnos por pecado. Pero muchas veces las enfermedades son para la gloria de Dios, para Dios manifestar su poder, sanar, mostrar su gloria, desarrollar gratitud en nosotros. Y aún algunas veces son para glorificarse de Él en nuestra muerte. A veces nos enfermamos para morir. Y es la voluntad del Señor también que partamos a su presencia en algún momento. Consecuencia del pecado también es la muerte, pero un día estaremos con Él. Y para nosotros la muerte está vencida en la cruz. Por lo tanto, a veces Dios permite enfermedades en nuestra vida para glorificarse en nuestra muerte. Y estimada es a los ojos de Jehová, dice la Biblia, la muerte de sus santos. Entonces, a veces nos enfermamos por diversos motivos. Pero debemos enfocarnos siempre en la gloria de Dios. En que Dios sea glorificado en vida, en muerte, en enfermedad o en salud. Que Dios sea honrado siempre en nuestra vida. Entonces, Jesús le dice y enfoca correctamente a sus discípulos diciéndoles, no es esto, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios en Cristo sea manifestada por medio de este hombre. Entonces los discípulos se pusieron a teorizar, ¿será esto otro lo que le pasa a estos hombres? Pero nunca pensaron en las maravillas de la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios en este hombre para restaurar, para sanar. Entonces cuando veamos personas en necesidad, veamos una oportunidad para poder hablar de las maravillas de Dios y de lo que Dios puede hacer en la vida de hombres comunes y corrientes, de hombres pecadores, de hombres necesitados. Dios puede transformar. ¿Ha visto la historia de la sanación de este endemoniado gadareno? Cuando se hacía llagas, salía con piedras, lo tenían que atar. Pero cuando Jesús lo sana, él estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Ya no era un loco que andaba para allá y para acá, estaba cuerdo. Y estaba vestido, moralidad, y había sido transformado. Eso es lo que hace el poder de Dios, hermano. Te da entendimiento, te hace una persona moral, correcta, y te hace una persona que le sirve, que le honra. Entonces, hermanos, debemos en nosotros ver el poder de Dios, pensar en el poder de Dios, la grandeza de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de pecadores. Él tiene el poder para salvar, Él tiene el poder para restaurar, Él tiene el poder para sanar. No dudes nunca de eso. Que Dios puede sanar, puede salvar a quien Él quiere, cuando quiere, como quiere. Versos 5 al 7. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando Jesús lee las Escrituras, recuerda la sinagoga cuando Él comienza su ministerio. Recuerda que abre y no es que dijo, abramos la Escritura en Isaías 60 y algo. No tenía capítulo ni versículo, Él abrió el rollo. Entonces se encontró en ese texto, obviamente providencialmente, y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lee ese texto, ¿recuerdan? Porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y lo muestra durante su ministerio. Nos muestra su poder, cómo Él cumple esta palabra del Señor. Está diciendo, esta profecía de Isaías está hablando de mí. Yo soy el Mesías, el Cristo, el que viene a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a redimir a este mundo, a liberar a este mundo de la presencia y de la condenación del pecado. Él nos da un anticipo de lo que va a ser su reino, la consumación de su reino. Son manifestaciones de su reino, de que Él inició su reino, pero nos muestra cómo se consumará un día cuando ya no habrá ninguna relación con el pecado, ninguna relación con la enfermedad. Él vino a este mundo a hacer milagros y a mostrar que Él tiene el poder para liberarnos de la presencia del pecado, pero también de la condenación del pecado. Entonces comenzó a manifestarse estas cosas. Los ciegos veían, los sordos oían, los cojos andaban. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista comenzó a dudar un poco si Jesús era el Cristo? Y manda a sus discípulos cuando están en la cárcel, porque él esperaba liberación en el reino inmediatamente. Comienza a dudar, entonces pregunta y bueno, dile a Juan, le dice Jesús a sus discípulos, que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Confírmale que yo soy el Cristo. Pero no entendía que primero venía el sufrimiento, la muerte, que él venía como siervo y luego iba a venir como rey. Entonces Él vino a restaurar todas las cosas, a eliminar el pecado y los efectos también que tiene sobre la creación. Todo eso se va a consumar completamente cuando Cristo regrese, hermanos. Pero ahora era necesario hacer estas señales mientras Él estaba en el mundo. Él iba a ser quitado de sus discípulos en un tiempo más, pero debía mostrar su gloria, debía asegurarse de que ellos creyeran en Él también con todo su corazón. Y también Él debía hacer la voluntad de su Padre, porque eso Él dice, yo vine a hacer aquí la voluntad de mi Padre. Todo lo que el Padre había enviado, lo que había establecido durante esos 3 años, Jesús debería manifestarlo. Y debía mostrar obediencia absoluta a su Padre celestial. Y ahí nos dio ejemplo de obediencia, dice la Biblia, Jesús, para que sigamos sus pisadas. ¿Somos nosotros obedientes a Dios? ¿Somos nosotros así, con ese espíritu, con ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? Dice la Biblia. En nosotros debe caracterizarse la obediencia. El amor cristiano, como en Cristo se caracterizó también, pero también la obediencia. Una característica de un verdadero discípulo es la obediencia a Dios. ¿Cómo Él es obediente? Así como nuestro Señor Jesucristo fue obediente a su Padre celestial. Debemos ocuparnos de nuestra salvación, debemos obedecer al Señor en lo que Él nos manda. Dice Riley, citándolo también, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, mientras hay tiempo. No hay trabajo que hacer en la tumba, hermanos. Nos dirigimos a ella con prisa. Oremos, leamos, guardemos el santo día del Señor, escuchemos la palabra de Dios, hagamos bien a nuestra generación como hombres que nunca olvidan que la noche viene. Nuestro tiempo es muy corto. Nuestra luz del día pronto se irá. Nuestra vida, hablando de eso, nuestra vida se va a ir. Las oportunidades que se pierden nunca volverán. No podemos arrendar una segunda vida. Así que resistamos a la procrastinación, dice Wright, que es dejar lo que es importante, realmente por cosas menos relevantes. Y dice, resistámonos la procrastinación como resistiríamos al mismo diablo. Lo que sea que esté a nuestra mano poder hacer, hagámoslo con todas nuestras fuerzas. O sea, debemos vivir sabiendo que la noche viene, hermanos, y la noche no se puede trabajar. Nuestra vida un día se va a acabar. Debemos aprovechar nuestro tiempo correctamente para servir al Señor.
para predicar el Evangelio, para hablar a otros de Jesús. Entonces, hermanos, este hombre había nacido en tinieblas, estaba ciego, pero el Señor hace un milagro para que él pueda ver. Nosotros nacemos en esa ceguedad espiritual, nosotros nacemos en esa condición sin Cristo, pero Él nos trae la luz verdadera. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros caminábamos en la oscuridad, incluso engañados, sin luz, pero Él es la luz del mundo. Y hermanos, es increíble que antes de esta historia, de dar vista al ciego, Él se presenta anteriormente en otros pasajes como la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y luego da vista al ciego. Entonces Él viene a darnos vida. Dice Juan 1, cuando lo pasamos por ahí, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él vino a resplandecer en nuestras vidas. La luz de Cristo resplandece en los corazones de los creyentes. El Dios de este siglo, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero nosotros ya nos resplandeció la luz del Evangelio. Cristo está en nosotros, Él es luz en nuestra vida, para que nosotros también seamos luz. El verso 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y ojo, no nos vamos a poner supersticiosos, porque el barro no tiene ninguna propiedad milagrosa, tampoco la saliva. No es que ahora, porque algunos imitan, falsos profetas imitan todo lo que el Señor Jesús hizo, y si Él hizo barro con la saliva, ¿cierto? Entonces ellos van a hacer lo mismo para querer sanar. No tiene ninguna propiedad milagrosa el barro ni la saliva. Quizás curativa de cierta dolencia, dicen algunos cuando van a las termas y al baño de barro y esas cosas. Pero no puede devolver la vista a nadie. Ya no creamos, porque muchas veces, ¿qué hace el hombre? Se vuelve a las cosas creadas en vez del Creador. ¿Cierto? Mira las cosas creadas. Eso hace el panteísmo, ¿cierto? Que mira las cosas creadas y ve a Dios en las cosas creadas y no al Creador. Muchos hablan del universo, ¿cierto? Como si el universo tuviera poder para hacer algo y no al Dios que creó todas las cosas. Entonces, el barro, la saliva no tienen ningún poder para sanar, sino que el Señor Jesús obra de múltiples maneras para salvar y sanar como Él quiere. Como Él quiere, Él lo hace como Él quiere. En esta vez quiso ocupar su saliva, el barro, para ponerlo en los ojos de este hombre y mandarlo a lavar, ¿cierto?, el estanque de Siloé, que era un estanque que fue creado durante el reinado de Ezequías, ¿cierto?, para traer agua ahí a la ciudad de David, a Jerusalén, desde Gibón. Entonces fue creado por el rey Ezequías para eso. Entonces, ¿tenía poder el estanque de Siloé? Entonces, no, hermano. El Señor Jesús hace esto para ver la obediencia de este hombre. Porque, ¿qué nos pide el Señor? No es que no podemos predicar, cuando nosotros predicamos el Evangelio, que el Señor Jesús no le pide nada al hombre para ser salvo. Él debe arrepentirse y creer en Jesucristo. Esa es una demanda del Evangelio y nosotros debemos demandarla cada vez que hablamos también del Evangelio. Entonces Cristo hace esto, lo envía para ver si este hombre creía las palabras de Cristo, para ver si había fe real en su corazón, si este hombre iba a creer a lo que Jesús le decía realmente que tenía que hacer. Podría haber dicho: ¿de qué estamos hablando? Que eso es humillante lo que estás haciendo. Metiste saliva con barro en mis ojos y me mandas ahora a lavar un estanque. Me escupen los ojos y ahora me mandas a lavar. Pero Jesús quería ver, o que este hombre mostrara su obediencia, su fe. El hombre debe creer a las palabras de Cristo. Y eso es lo que demanda Dios. En Segundo de Reyes, capítulo 5, vemos a un hombre que se llama Naamán, el sirio. ¿Recuerdan ese hombre? Naamán, el sirio, general del ejército del rey de Siria, y estaba enfermo de lepra. Era un leproso. Era un hombre valeroso, un hombre forzado, pero tenía lepra. Fue a Eliseo, ¿cierto?, para ser curado. Escuchó hablar del profeta Eliseo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Ni siquiera Eliseo salió a recibirlo, sino que mandó a su siervo
Y podría haber dicho, oye, este hombre, ¿cómo no? Y bueno, de hecho, lo dijo al principio, pero ¿qué le impuso Eliseo? Sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y no es que el río Jordán tenía propiedades para sanar, sino que Dios demanda arrepentimiento y fe. Dios demanda la fe. Naamán se sintió insultado, se devolvió a Siria, pero luego se dio, ¿cierto? Se humilló y se sumergió 7 veces. Él dijo, no, Abán y Farfán no son mejores ríos de acá, que voy a ir a Jordán. No, pero se sumergió y fue sanado. Hermano, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste el orgullo. Dios quiere humildad. Y Dios quiere que obedezcamos su palabra. Aunque no lo entendamos. Aunque parezca humillante, en este caso de estos 2 hombres. Pero este hombre humildemente hizo todo cuanto Jesús le dijo. Y por eso fue sanado. Ahora, obviamente, su orgullo ya estaba pulverizado. Después de llevar tantos años de poder ser. Cualquier cosa era mejor que eso. Pero vemos que no solamente fue eso. Porque en un momento Jesús a 10 leprosos. Y solamente uno vuelve y cree verdaderamente. Pero este hombre pues muestra verdadera fe en Jesucristo, porque Jesús le sigue el camino, le sigue la huella y sigue evangelizándolo. Y vemos que hay fe real en la vida de este hombre. Entonces, este hombre fue obediente. El poder no estuvo en la saliva, como dije, en el barro ni en el agua, sino en Cristo, porque Él es todopoderoso. Él es de Dios verdadero, luz de luz, como dice el credo niceno constantinoplano. Entonces debemos creer en el poder de Dios. Debemos creer en el poder de Dios, porque Dios es todopoderoso. Entonces tampoco malentender la soberanía de Dios. Dios sana como quiere, salva como quiere, pero exige del hombre, pide del hombre arrepentimiento y fe. ¿Ya? El hombre tiene que arrepentirse y tiene que creer. Por eso yo le he dicho en otras ocasiones, cuando tú prediques el Evangelio y hablas de Cristo, tú terminas la predicación demandando al hombre arrepentimiento y fe. No te quedes ahí en hablar de solamente el Evangelio, la salvación y listo, sino que tienes que decir, debes creer en Jesucristo. Ahora esto te fue entregado el mensaje, ahora la demanda. ¿Qué demanda Dios? Que te arrepientas. Dios quiere que tú te arrepientas y creas hoy. La urgencia también. Arrepiéntete hoy y cree en Cristo hoy. Porque si no crees, el hombre está condenado. No podemos entregar el mensaje sin demandas. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, creemos en la soberanía de Dios, pero no la malentendamos. Dios es soberano, Dios es el que salva, pero el hombre debe responder en arrepentimiento y fe. Nosotros un día nos arrepentimos y creímos en el Evangelio. Este hombre creyó también en el poder de Dios. Entonces, hermanos, el Señor usa medios ordinarios, a veces incluso despreciables, para obrar entre nosotros con poder. ¿Qué dice la Biblia en Corintios? Que es lo vil del mundo. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Miren, vamos a ponernos Corintios 1, no pierda Juan 9, pero antes de concluir, primero en Corintios 1. Verso 26 en adelante dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Por Él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces, lo vil del mundo escogió Dios, y dentro de esos vil estaba este hombre, ciego de nacimiento, y nosotros también. Nosotros también. Para que nos gloriemos en el Señor, para que toda la gloria sea de Él, para que nos engrandezcamos por lo que Él ha hecho en nosotros. Alegrémonos, hermanos, de ver la obra de Dios. Alegrémonos de ver la obra de Dios en otro pecador. Deseemos ver la obra de Dios. Yo les pedí oración, creo que el día del ayuno,
porque veamos conversiones también, ¿cierto? Ver la mano de Dios, porque eso es el milagro más grande que un hombre puede ver. Ver una vida transformada, una vida cambiada por el poder de Dios. ¿A quién no le gustaría ver a esos familiares, a esos cercanos, vecinos, que uno dice, oye, este hombre es perverso, malo, impío? Verlo transformado, cambiado. Bueno, el poder de Dios puede hacer. La mano de Dios puede hacer. Entonces debemos alegrarnos cuando Dios está haciendo la obra en nuestros pecadores. Cuando Dios está salvando almas. Hay gozo en el cielo, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo no lo va a ver en el reino, en el pueblo del reino de Dios? Entonces, no nos pongamos a cuestionar como los discípulos, ¿por qué está así? ¿Por qué lo salvó? No, sino alegrarnos de la obra de Dios. Alegrarnos de la obra de Dios. Él es soberano y Él obra como quiere y en quien quiere. A veces en quien menos nosotros imaginamos. Y la obra en este ciego muestra la poderosa obra de Dios. Muestra que el ser insignificante como Él, para la vista de los hombres, puede ser usado en las manos de Dios grandemente. Grandemente. Versos 8 al 12, para ir ya concluyendo, hermanos. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Se dan cuenta que estos hombres mostraban su incredulidad? No veían, oye, qué milagro tan maravilloso. No se gozaban en que alguien había sido sanado, sino que, a ver, ¿quién hizo esto? Verso 11, respondió él y dijo a aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. O sea, hermanos, aquí vemos quien ha recibido la obra de Dios, a pesar de ser la misma persona. A pesar de que esto parece paradójico, pero a pesar de ser la misma persona, no vuelve a ser la misma persona. Este es el mismo ciego, pero el que ya no era el mismo. Ahora él veía. Ahora él veía. Cuando nosotros fuimos transformados, cuando Dios obró en nosotros, cuando vimos la obra de Dios en nuestra vida, a pesar de que seguimos siendo los mismos, ya no éramos los mismos. Porque nacimos de nuevo. Porque nacimos espiritualmente. Porque Dios hizo la obra en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y nos lavó, y nos perdonó, y nos justificó. Seguimos siendo pecadores imperfectos. Pero algo pasó para siempre en nuestra vida, que dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Este hombre era ciego y ahora veía. En el verso 25 del capítulo 9, lo vamos a ver la otra semana, pero dice él, entonces, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo único que sé es que yo antes era ciego, y ahora veo. Estos hombres queriendo cuestionar a Jesús. Pero él dice, esto es concreto, eso es concreto, eso es uno. Yo estaba ciego y él me hizo ver. Y al final del versículo 30 y algo, en adelante Jesús trata con la vida de este hombre ya su pecado y él dice, yo creo verdaderamente. Entonces imaginemos la impresión de este milagro del cielo. O sea, nunca es como yo nunca podía caminar y ahora camino. O nunca podía ver, ahora veo. Nunca podía oír y ahora oigo. Imagínense la impresión en la vida de estos hombres. Tremendo. Estaba impresionado por la obra de Cristo. Por primera vez podía apreciar la creación. Podía ver a las otras personas, a sus seres queridos. Y todo ello por la mano y la gloria de Cristo. Hermanos, cuando nosotros venimos a la vida, recordemos, por eso la salvación es un milagro tan grande. Cuando nosotros venimos a la vida espiritual, entonces nosotros podemos oír ahora la palabra de Dios. Antes la oíamos, pero era locura para nosotros. Pero ahora nosotros la vemos, la palpamos, vemos la gloria de Dios, vemos la grandeza en su palabra. Vemos cosas que antes no veíamos. Si tú dices, yo no me pasó nada cuando fui salvo, no veo esas cosas. Bueno, a lo mejor realmente no ha sido convertido. Porque un nuevo creyente puede decir lo que este hombre dice. Yo lo vengo a decir que yo era ciego, y ahora puedo ver la gloria de Dios. Ahora puedo ver la majestad de Dios, la grandeza de Dios.
La misma mujer samaritana, recuerdan en el capítulo 4 de Juan, Jesús se va revelando poco a poco. Parece que tú eres un judío, un profeta, o tú eres el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Y no podía callar, ella quería contarle a otros también, evangelizar a otros para que vengan y vean que Él me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Por qué? Porque había sido transformada, porque había visto la luz del Evangelio. A veces olvidamos esas cosas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver. Tú te levantas en la mañana, abres los ojos y ves todo. Y se te olvida dar gracias porque ves. ¿Cierto? Tienes manos, caminas. Y se te olvida ser agradecido de esas cosas. Que es lo que es normal, es común eso que pasa en nosotros. Pero a veces pasa en lo espiritual. Nos olvidamos que vemos y que antes no veíamos. Porque nosotros nacimos ciegos. Pero Él nos hizo ver. Nunca te olvides de eso, hermano. Porque para que no pierdas el gozo, para que no pierdas la gratitud a Dios, que no merecías nada de lo que hoy tienes. Nada. Entonces el Señor obra de manera distinta en distintas personas, pero en todas ellas se manifiesta lo mismo, la gracia de Dios. La gracia bendita, maravillosa de Dios para poder transformar vidas. ¿Qué pasó con este hombre? Con esto concluyo. Fue enviado, fue untada, ¿cierto? El barro en los ojos y fue enviado al estanque de Siloé. ¿Qué significaba? Enviado. Y él necesitaba fe para poder creer que las palabras de Cristo eran ciertas. Nosotros también necesitamos de la misma fe para creer en Jesús, porque Él es el enviado de Dios. Él es el enviado. Él es el que fue enviado para nuestra salvación, para nuestra redención. Él es nuestro Siloé. A Él tenemos que correr, a Él tenemos que acudir, porque Él nos puede lavar, Él es nuestro tanque de agua viva. Y debemos acudir a Él con fe para ser sanados. Y lo bueno es que es una fuente inagotable de gracia, es una fuente inagotable de amor, de misericordia, de bondad, que volvemos a fallar y podemos levantarnos y una otra vez lavarnos en ese estanque tan precioso, en esa agua tan limpia. Tú que estás aquí te ves como un ciego de nacimiento. Puedes identificarte con la miseria espiritual de este hombre, porque todos éramos como este ciego. Pero Él nos envió al estanque de Siloé. Alguien un día nos dijo: corre a Cristo, ve a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Y lo único que sé, y yo era ciego, y entonces pude ver las maravillas y las grandezas de nuestro Dios. Tenemos que vernos en estos ejemplos. Tenemos que ver nuestra miseria, o recordarla, la miseria en la que un día estábamos, y dar gracias a Dios, hermanos. Porque ahora vemos. Y cada día en nuestra vida recordar que vemos. Que podemos deleitarnos en la palabra. Que podemos cantar en un culto las preciosas alabanzas que cantamos y deleitarnos en la grandeza de Dios. Que podemos escuchar su palabra. Que podemos ser reprendidos, exhortados, animados. Que podemos tener otros hermanos, otros ciegos que ahora ven. Y que hay otros ciegos que siguen ciegos y que debemos ayudarlos y llevarlos al estanque de Siloé, al enviado de Dios que vino a dar su vida por ellos. Hermanos, que la compasión llene nuestros corazones y que el amor de Cristo abunde en nuestras vidas y que seamos cristianos agradecidos de Dios, de que ahora podemos ver su gracia infinita. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo, Señor, que tú nos has dado, una historia tan real, tan vívida, Señor. Esta historia, Señor, tan hermosa de que un ciego pudo ver por el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias porque en Cristo estamos completos y porque Él un día nos hizo pasar de la muerte a la vida, porque Él un día nos hizo ver cuando estábamos ciegos. Gracias, Señor, porque quitaste la venda de nuestros ojos, porque nos resplandeció un día la luz de Cristo y pudimos ver tu gloria y conocerte. Ayúdanos a seguir conociéndote y a nunca olvidar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.